Muy buenos días. A través del presente tutorial vamos a presentar los aspectos del trabajo práctico para alumnos promocionales. Con una aclaración. El siguiente trabajo va a ser obligatorio para los alumnos que estén en condiciones de promocionar la materia, en tanto que para los alumnos que estén en condiciones de regularizar la misma, el trabajo va a ser optativo y otorgará 10 puntos adicionales a la calificación obtenida en el examen final como alumnos regulares. Esta es una opción que damos a propósito del interés que despierta realizar un trabajo de este tipo. ¿Cuáles van a ser las áreas con las que vamos a trabajar en el mismo? La primera va a tener que ver con aspectos de consolidación que vamos a describir a continuación, y la segunda con aspectos de información por segmentos, de modo de poder integrar ambos contenidos. ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante pueda analizar estados contables reales de empresas que realizan publicación de los mismos en la autopista financiera de la Comisión Nacional de Valores, y a partir de ello inferir las relaciones que existen entre esos estados contables verídicos y las cuestiones analizadas a lo largo del cursado de la materia. Entonces, lo primero que vamos a describir es cómo ingresar al sitio de la Comisión Nacional de Valores para descargar los estados contables que mencionamos. A través del buscador Google vamos a tipear autopista financiera CNV y observamos cuáles son los resultados que nos arroja la búsqueda. Como vemos, tenemos un primer resultado, CNV Autopista de Información Financiera, y un segundo resultado, Autopista Financiera Comisión de Valores. Recomendamos ingresar a este porque es el que nos permite ir directamente hacia donde nos interesa. Damos clic en el mismo y vemos cómo se nos despliega la pantalla donde la Comisión Nacional de Valores publica la información de las empresas obligadas a presentar estados contables frente a esta entidad por desde ya emitir acciones en el mercado abierto de valores. Ingresamos entonces al link de la izquierda que dice información financiera con un icono amarillo y damos clic. Aquí vemos una serie de opciones que se despliegan de información financiera relacionada a distintas entidades y empresas que operan en el marco de la CNV. A nosotros nos interesa ingresar a la categoría de emisoras, que son las empresas con las que vamos a estar trabajando. Vemos aquí abajo emisoras en el régimen de oferta pública, es el link siguiente al que vamos a ingresar. Y de esta manera observamos también que aparece un listado alfabético de empresas que publican sus estados contables. Vamos a tomar una de ejemplo, que es el caso de Celulosa Argentina, incluida desde ya en la letra C. Damos clic en Celulosa y aparece esta información vinculada a la empresa. Vamos a ingresar a estados contables, que es lo que nos interesa en este momento. Damos clic y, como ustedes pueden observar, están subidos o cargados los estados contables de diferentes periodicidades. A nosotros nos va a interesar, en este caso, ver los estados contables anuales completos. Para eso damos clic aquí y se va a desplegar toda la información vinculada a Celulosa Sociedad Anónima y sus estados contables anuales completos. Y acá una aclaración muy importante. No solo vamos a encontrar los estados contables de Celulosa Sociedad Anónima, sino que también vamos a encontrar los de las denominadas subsidiarias. En este caso, Casa Hutton S.A., Fábrica Nacional de Papel S.A., Forestadora Tapebicua Sociedad Anónima y Tisucel Sociedad Anónima. Es decir, las 4 o 5 subsidiarias, en este caso subsidiaria ITC Rey, perdón, que nos estábamos olvidando, las subsidiarias se asimilan a el concepto de controlada que nosotros venimos trabajando. Es importante esta aclaración que hago porque en el trabajo práctico nosotros vamos a tener que analizar algunas cuestiones
tanto de la sociedad controlante, en este caso celulosa, como de sus subsidiarias, las enumeradas aquí. Por lo que se recomienda descargar todos los estados contables. Otra recomendación, como no todos los grupos vamos a trabajar con las mismas empresas, sino que a través del foro, como vamos a explicar, vamos a ir diciendo con cuál trabajamos cada uno, la recomendación es buscar alguna empresa que tenga un número acotado de subsidiarias. Yo he estado analizando y el caso de Arcor, por ejemplo, que tiene más de 15 subsidiarias, puede ser muy tedioso para analizarlo, aunque también interesante desde ese punto de vista. No obstante, entiendo que puede ser una buena recomendación trabajar con estados contables de una controlante que tenga un número acotado de subsidiarias. Vamos a ver cómo se descarga un juego de estados contables. Para eso vamos a tomar el balance de la controlante. Como ustedes ven, balance consolidado anual completo al 31 de mayo de 2016 y le damos clic en el link que tiene incluido la fecha. Damos un clic ahí y se nos va a abrir una ventana como la que vemos en este caso en pantalla. Por alguna razón en el navegador que yo estoy usando, que es Google Chrome con una PC con Windows 7, la extensión del archivo no es correcta. La extensión del archivo es una extensión ASP bastante desconocida. Nosotros vamos a tener que modificarla, como voy a mostrar a continuación, para poder trabajar correctamente. ¿Qué es para eso que hacemos? Le cambiamos el nombre al archivo, lo identificamos con el nombre de la empresa y seguido de un punto y de la extensión zip, es decir, celulosa.zip. Luego vamos a, en el cuadro de tipo de archivo, vamos a seleccionar la opción todos los archivos, de modo que lo que haga es nos permita cambiar la extensión de celulosa. Le damos clic en guardar y como ustedes pueden ver se nos guarda el archivo. Le damos clic al archivo de la descarga, sea que lo busquemos en la carpeta o que accedamos a través del navegador, y ya vemos entonces que aparece un archivo de Word de Celulosa Argentina Sociedad Anónima al 31 del 5 de 2016 que va a contener sus estados contables. Abrimos ese archivo, esperamos a que cargue y como pueden observar aparece dentro del archivo de Word un archivo de PDF. Le damos doble clic y se nos va a abrir entonces el archivo de PDF con los estados contables de Celulosa Argentina al 31 de mayo de 2016. Como ustedes pueden ver, este estado contable tiene 215 páginas. Para quienes tomen contacto por primera vez con estados contables reales, realizados en el marco de la CNV, esto es bastante habitual. En cuanto a la extensión, decimos. No todas las empresas van a presentar este tipo de archivos. Algunas, cuando abramos el archivo de Word, directamente nos va a aparecer toda la información que necesitamos. Bien, continuando entonces con la explicación, ya sabemos cómo descargar los estados contables. Tengamos cuidado con la extensión, podemos seguir avanzando con la explicación del caso. En relación a los aspectos de consolidación, entonces, veamos cómo vamos a trabajar. La primera cuestión que vamos a tener que tener en cuenta es lo que describíamos respecto del ingreso al sitio de la CNV y la descarga de los estados contables de la controlante y sus subsidiarias. La segunda cuestión que vamos a analizar, punto 3 de la consigna, o la primera cuestión a analizar si se quiere, tiene que ver con las definiciones de sociedades asociadas y las definiciones de sociedades subsidiarias. Esto va a estar descrito dentro de los estados contables de la controlante, dentro de sus notas a los estados contables, y interesa que el estudiante ubique estos conceptos y los transcriba en su trabajo práctico. O los transcriba o los comente con sus palabras, por supuesto. Es interesante que podamos analizar estos conceptos porque nosotros venimos utilizando una terminología propia de la Resolución Técnica 21, en tanto que este tipo de empresas ha adoptado las terminologías de las normas internacionales. Bien, ¿cómo va a seguir el trabajo? Con los estados consolidados de controlante,
Lo primero que vamos a hacer es ubicar la nota de sociedades subsidiarias. Es decir, dentro del juego de estados contables consolidados, la controlante detalla una nota donde va a describir cuáles son sus subsidiarias y cuál es la participación que tiene en esas sociedades. Interesa que se ubique esa nota para poder identificar cómo se compone ese grupo económico. A continuación, dentro de los estados individuales de controlante, que van a estar acompañados en el mismo archivo que hemos descargado como estado contable anual, vamos a ubicar el saldo y la nota que describe el saldo de inversiones medidas al BPP. Esto es o por el método de la participación, como también se utiliza la terminología. Esto es importante para poder tener identificado cómo se compone ese saldo de la cuenta de inversiones, que es el que venimos trabajando previo a